tan necesaria y tan importante, porque vamos a hablar de algo que es ineludible en el ser humano y que es justamente la parte de la emocionalidad. Siéntanse libres, por favor, de dejar cualquier comentario en el chat. Por favor, les pido, doctora Abadel, doctor Ospina, que si ustedes pueden ayudarme con eso en el chat, revisando el chat, porque a lo mejor yo mientras esté en la presentación no puedo, para que podamos entonces hacer una clase bien interactiva, bien Falta mucho. productiva, para que podamos entonces tener buen provecho de ellos. Les pido por favor que mantengan los micrófonos en silencio para que no tengamos interrupciones y para que podamos entonces tener bien clara la información que vamos a hablar aquí. Eh, Nuevamente les digo, muchísimas gracias. Vamos a comenzar entonces con esta presentación. Vamos a ver qué pasa aquí. Perfecto, ya pasó. No, no tengo conflicto de interés, no hay ningún laboratorio ni nada que me esté pagando nada y yo siempre lo dejo muy en claro porque es importante que se sepa que lo hago porque es algo que me gusta y porque es algo bien necesario para la formación de todos nosotros. ¿De qué vamos a hablar esta tarde? Vamos a hablar de la emocionalidad en la lactancia, pero vamos a llevar unos puntos en agenda que son los siguientes. Vamos a entender cuáles son los conceptos que debemos manejar. Debemos manejar el concepto de emoción, el concepto de neuroquímica y neurotransmisores y qué es un neuroreceptor. Cuando nosotros hablamos de emocionalidad, es importante que entendamos que se relaciona muchísimo con la evolución estructural de lo que es nuestro sistema nervioso central, incluyendo el cerebro, que por supuesto, principalmente, y los otros eh, anexos que hay de conexión de la persona con su ambiente. Y también es importante que sepamos que eso tiene unas etapas, que eso está en todos los seres humanos y que es básico para entender lo que es la emocionalidad. Y vamos a hablar de lo que son los instintos y de lo que es la relación riesgo-beneficio en lo que se relaciona con la lactancia humana. Entonces, lo primero es definir emoción. Si ustedes van a cualquier literatura para informarse sobre el concepto básico de emoción, van a conseguir este que es el que más se maneja, que la emoción es un conjunto de respuestas que son desde el punto de vista neuroquímico, desde el punto de vista hormonal, que predisponen a que el individuo reaccione de alguna manera frente a alguno de los estímulos. Esa es la respuesta que vamos a conseguir si buscamos una información a través de Internet, a través de diferentes literaturas. Sin embargo, hay tres cosas que hay que resaltar de esta activación de neurotransmisores y de hormonas, que es un proceso fisiológico primario, instintivo e involuntario. Vamos a desmenuzarlo. Es un proceso fisiológico, quiere decir que la emocionalidad es normal. El sentir una emoción, ya sea positiva o negativa, es algo inherente al individuo, es algo normal. Es instintivo. Los instintos están presentes en casi todos los seres humanos, por no decir en todos. Un porcentaje muy raro tiene alteraciones de los instintos, pero en general el instinto está presente y el instinto perdura. Es decir, que la emocionalidad va a estar desde el inicio de la vida y hasta el fin de la vida aquí en la Tierra. Y es involuntario. Eso puede causar un poco de escozor en algunas personas, porque actualmente hay las diferentes teorías de la mente y el manejo de la emocionalidad, etcétera. Es muy cierto, pero para eso hay que tener un conocimiento bastante grande de lo que son los procesos mentales superiores y de nuestro mundo interno para que nosotros sepamos manejar la emocionalidad. No es muy común que sepamos hacer eso, por lo tanto, a veces la emocionalidad se hace involuntaria y de repente sale algo que nosotros no queríamos que saliera, pero que por la respuesta neurohormonal y química de repente se presentó. ¿Y para qué sirve la emocionalidad? La emocionalidad sirve principalmente para la supervivencia.
porque la emocionalidad es un motor. La emocionalidad es la base para que tú sientas otras características o otras variables de la emocionalidad y que te llevan a que te interrelaciones con tu ambiente y a que puedas captar información que vas a procesar y que vas entonces posteriormente a utilizar para tu desarrollo en la vida. Un niño que se siente agradado con algo va a buscar eso que le agrada y al buscarlo aprende cómo conseguirlo. Y al aprender cómo conseguirlo, ahí está relacionándose la forma de adquirirlo y cómo hacer las diferentes relaciones para lograrlo. Y posteriormente, cómo hacer para que eso permanezca en él y permanezca en sus actividades diarias. Entonces, fíjense cómo es algo que tiene que ver con el vivir, con la supervivencia y tiene inherente también el aprendizaje. Sí. Porque nosotros vamos a ir aprendiendo qué debemos hacer dependiendo de la emocionalidad. Disculpen que es que estoy un poquito ronco. Entonces, eh, quiero que hagamos esto de una manera bien fluida, porque a veces uno hablar de estas cosas, que sea la neuroquímica, de los neurotransmisores, de los neuroreceptores, a veces se hace un poco tedioso, pero vamos a tratar de entenderlo como que si estamos hablando de un juego o de un esquema. Lo principal es saber, entender que nosotros somos seres electroquímicos. ¿Qué significa que nosotros seamos seres electroquímicos? Eso significa que nosotros tenemos electricidad y química en nuestro cuerpo. La electricidad, ¿por qué viene dada? Porque nosotros tenemos en nuestro cuerpo moléculas que tienen carga. Por ejemplo, nosotros tenemos electrolitos, el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, el magnesio, todo tiene carga, o positiva o negativa. El hecho de que interactúen esas moléculas hace que interactúen sus cargas. Y al interactuar las cargas a nivel molecular, que a su vez se transfiere a nivel de membrana celular y a su vez se transfiere a nivel de membranas de órganos y sistemas, hace que se produzcan potenciales de acción. Y esos potenciales de acción son medibles. Por eso es que yo como ser humano y ustedes son susceptibles de que nos hagan un electroencefalograma, un electrocardiograma, nos pueden medir nuestra electricidad, una electromiografía para ver cómo está la actividad muscular. Eso es lo que quiere decir que nosotros seamos electroquímicos. Y por ser electroquímicos, esas membranas celulares y las membranas de los diferentes órganos y sistemas se movilizan y permiten entrada y salida de esos iones y de sustancias. Esas sustancias pueden ser muchísimas. Estamos hablando que pueden ser enzimas, pueden ser hormonas, pueden ser cualquier cantidad de cosas, secreciones, etcétera, y también sustancias que funcionan como neurotransmisores. Recordemos que está la dopamina, la adrenalina, la acetilcolina, la serotonina, todas esas son sustancias que atraviesan membranas y que están conformadas por moléculas y que precisamente permiten el paso de algún ion o de alguna actividad eléctrica específica en la sinapsis, en los centros, en los nódulos nerviosos, y eso puede desencadenar una emocionalidad, ya sea positiva o ya sea negativa. ¿Y qué es eso de neurotransmisor? Como les dije, las sustancias. Pero hay que tener en cuenta algo. Un neurotransmisor puede tener varias funciones. Me explico, un ejemplo muy burdo, pero para que me entiendan. Y por supuesto, como les digo, si quiere participar alguien, quiere interrumpirme para decir algo en algún momento, puede hacerlo, o me pasan alguno de los mensajes por el chat. Lo que les decía, con respecto a lo que una misma sustancia puede tener varios efectos. Un ejemplo, yo agarro una gota de limón y esa gota de limón, de jugo de limón, yo se la coloco a ustedes en la mano, encima, en el dorso de la mano, le paso así la mano y les digo, huélanlo. Ajá, ¿qué sensación les da? Entonces me van a decir sensación de limpieza y frescura, que es lo que dice todo el mundo con el limón. Perfecto, yo ahí estoy estimulando la parte olfativa. Y yo agarro el mismo limón y les agarro y les abro aquí y les echo la gota de limón en el ojo. Ustedes ahí que van a sentir, imagínense ustedes el ardor y el dolor. Y es el mismo limón, es la misma sustancia, pero yo aquí estoy estimulando otros receptores.
la situación es distinta. Algo así pasa con los neurotransmisores y con la memoria metabólica de cada individuo. Y por eso es que es tan importante la emocionalidad materna durante el embarazo. Porque esto se regula, déjenme decirles, desde el momento de la concepción. Ya a partir de los 12 días de tener la formación embrionaria, ya comienzan a estructurarse la forma en donde van a ser expresadas o donde van a ser conducidas las diferentes neuronas con los diferentes neurotransmisores. Hasta ese punto es importante que sepamos esto. Y los neuroreceptores son moléculas que se expresan y en donde estas sustancias se adicionan y se metabolizan. Se produce el efecto, se metaboliza y se va. Ejemplo, yo tengo emocionalidad positiva. Si la emocionalidad positiva se producen los neurotransmisores de emocionalidad positiva y van en los diferentes órganos donde van a actuar. Y yo no lo metabolizo, o sea, yo no expreso neuroreceptores para esa emocionalidad positiva, entonces yo voy a andar todo el día corriendo, jugando, brincando, tipo Heidi en la pradera, y la gente cuando me vea va a decir, bueno, ¿y qué le pasa al doctor Julio? ¿Está drogado? ¿Tiene algo? Y eso es lo que pasa con la gente que se droga. Tienes una mayor cantidad de neurotransmisores que no se están metabolizando bien a través de neuroreceptores porque los neuroreceptores no da oportunidad y el propio organismo se autorregula. Lo mismo pasa con los neurotransmisores de emocionalidad negativa. Si tú no los metabolizas, puedes quedar con emocionalidad negativa que te puede afectar la parte física, incluso puede ser atrapados por la amígdala, que es una zona del cerebro, y que cuando hay un atrapamiento allí o lo que se conoce como el secuestro amigdalar, la gente puede, miren, se quedan como ciegos y pueden hacer cosas de las cuales no tienen manejo y de las cuales posteriormente se pueden arrepentir. Imagínense ustedes lo importante. Entonces, teniendo en cuenta esto, neuroquímica, neuroreceptores y neurotransmisores, es importante que entendamos, vamos a pasar a la otra lámina, que nosotros tenemos, esto es para todas las personas, yo no sé si ustedes han escuchado hablar del cerebro trino. El cerebro trino es como un esquema que existe sobre la emocionalidad y la evolución de los procesos mentales superiores en todos los seres humanos. Entonces, cuando hablamos del cerebro trino, estamos hablando de que hay tres tipos, por así decirlo, de cerebro. Y eso tiene que ver con la evolución, no solamente en el tiempo, de estructura y de maduración y funcionalidad, sino también de actividad eléctrica, lo que les estaba diciendo de lo que es la posibilidad de medir también esa actividad eléctrica del cerebro, que a veces no llega, no tiene la amplitud muy grande. A medida que va pasando el tiempo, va agarrando las ondas del tamaño que es, con las activaciones de la zona que es, y con la maduración de aquella zona, que entonces pueden tomar el mando adecuado para que el individuo sea socialmente aceptable. Pero entonces tenemos tres. ¿Cuál es el primer cerebro o el primer nivel? Es este que ustedes ven aquí. Es el cerebro reptiliano. Se llama así, cerebro reptiliano, porque habla de reptil, de lo más básico. De hecho, pendiente muchachos y muchachas, porque esto es algo que está muy en boga con las personas que hacen diferentes cosas motivacionales, etcétera, que no está mal, pero hay gente que a veces no se basa en la evidencia y hay veces que te manejan información que quizás no es tan de buena fuente. Entonces, pendiente porque hay gente que habla del cerebro reptilíneo. Ojo, no es reptilíneo. Cuando les hablen del cerebro reptilíneo, párense y se salen del sitio, porque eso no es cerebro reptiliano, de reptil. ¿Qué pasa con el cerebro reptiliano? El cerebro reptiliano es el cerebro que tenemos todos al nacer y que maneja los instintos. Él va desde recién nacido hasta los 2 años. Vean bien, de recién nacido a los 2 años. Eso es donde están todas las reacciones básicas e instintivas. A ningún mamífero, a ningún niño, hay que decirle que tiene que succionar porque esta es la forma de mamar y alimentarse. Eso es instintivo. Tú no le dices a un niño cuando le pega frío que se amuñoñe, que se ponga chiquitico. Me disculpan el término, pero como estamos aquí entre confianza, que se arrope. El niño lo hace
de una manera instintiva y si tiene calor se estira. Tú no le dices al niño, disminuye tu superficie corporal para que no tengas frío. O sea, por favor. Eso lo hace el niño de manera instintiva. Así como también, y pasan cosas, el niño tú le das algo y lo agarró, es mío, mío, así no sea de él, es mío, porque eso es sentido de pertenencia. Así como también está el sentido de supervivencia. Si hay algo que no te gusta, te asustas y buscas apoyo en tu familiar o en tu cuidador. Y eso permanece en el tiempo. Miren, uno es un viejito arrugadito, así como soy yo de viejito, y uno tiene ese cerebro reptiliano igualito. Yo puedo ir para la casa de alguno de ustedes. Bueno, aquí que está mi amigo Pedro. Yo puedo ir a la casa del doctor Pedro Pina, que lo amo y lo quiero porque es como mi hermano. Y yo llego y le digo, oh, Pedro, mira, que voy a salir un momentico y le agarro la llave del carro a Pedro y me salgo. Y Pedro, a lo mejor no me va a decir nada, pero Pedro se va a quedar pensando, bueno, ¿y qué le pasa a este gordo? ¿Por qué se está llevando mi carro si ese carro es mío? Sentido de pertenencia. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? El sentido de pertenencia y los instintos están ahí en el cerebro reptiliano. A medida que el tiempo pasa, cuando ya tenemos los 2 añitos, se activa el otro escalón, que es el cerebro arquetípico. El cerebro arquetípico, como su nombre lo dice, es como un arquitecto. Él es el que va armando cosas. Y allí entran los hábitos. Los hábitos son cosas que uno repite y repite y repite hasta que internaliza. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que a veces yo me levanto y estoy frente al espejo, todavía medio dormido, y me estoy cepillando los dientes pensando en las 17.000 cosas que tengo que hacer, y de repente digo, cónchale, ¿será que yo me cepillé la parte de arriba? Y me vuelvo a dar. Porque estoy en automático. Lo mío ya es un hábito cepillarme los dientes porque mi mamá de chiquitico me enseñó. Eso pasa. Entonces, por eso al niño uno tiene que crearle buenos hábitos y buenos hábitos de buena emocionalidad. Si tú dejas que un niño entre los 2 y los 4 años no tenga buena relación, tenga reacciones explosivas, no le vas corrigiendo eso que tienes que aplicar de conducta, temperamento y sociabilidad, puedes tener trastornos emocionales. Y cuando tienes el neocórtex, que es a partir de los 6 años, ya el niño tiene manejo y entendimiento de lo bueno y lo malo. Y por eso el argot popular es tan sabio. Siempre cuando uno ya el niño tiene entre 6 y 7 años, uno dice ya tiene uso de razón. Ese decir tiene ya uso de razón es que ya llegó al neocórtex, ya él sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Ok? Y de hecho me gusta mucho esto que está aquí porque vean, uno nace todo verdecito, todo reptiliano, pero a medida que pasa el tiempo, crece el arquetípico, vean cómo va cambiando un poquito el color y de repente aparece el neocórtex y ya eres una gran parte de neocórtex, que es esta que está aquí, la parte del cerebro arquetípico, porque tu base son los hábitos y esto nunca lo abandona. Siempre tendrás tus instintos. Por eso me gusta mucho este esquema que está aquí. No sé qué son estas rayitas rojas que están aquí, pero bueno. Y existen a veces alteraciones a nivel cerebral o a nivel del sistema nervioso central que pueden ser orgánicas estructurales o funcionales y cognitivas. Y esto es bien importante. Hay gente, pasa mucho, y espero que no haya, que no herir ninguna susceptibilidad si es que hay algún educador o alguien que se relacione mucho con la parte educativa, pero pasa mucho en los colegios que tienen un niño con un trastorno del espectro autista y sugieren que le hagan un electroencefalograma. Resulta que eso no sale ahí, porque eso no es un problema orgánico estructural que me lleve a mí a que yo tenga una alteración de la actividad eléctrica. Si me sale otra cosa, no es que tiene que ver con el trastorno del espectro autista, a lo mejor tiene que ver con un foco epiléptico, una irritabilidad, una disritmia, pero no es con eso de conducta. Entonces, eso hay que saberlo. Existen, como ustedes ven aquí, una parte, como se está moviendo ahí el cerebro, una parte que es orgánica estructural. Esa orgánica estructural, hay una zona del cerebro que se dañó, hay una parte donde no hay conexión, hay diferentes cosas. Y está la funcional cognitiva, en donde no hay problema a nivel de estructura, pero hay problema de la funcionalidad. Y al tener problema de funcionalidad y de emocionalidad, generalmente hay alteraciones de aprendizaje. ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio de lo que era la emocionalidad? Tiene implícito el aprender. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Y existe una relación entre la fisiología hormonal y la activación instintiva.
Por eso es que es tan importante que la madre maneje bien su emoción durante el embarazo. ¿Y cuáles son las hormonas que están implicadas? Todos los estrógenos están allí, está también la oxitocina, la prolactina, inclusive la vasopresina. Por eso es que hay que estar pendiente, no solamente por el hecho de que está el niño adentro de la mamá y está presionando vasos, sino que también la vasopresina comienza a subir, a bajar, comienza un baile hormonal. Y eso trae como consecuencia alteraciones de tensión arterial, alteraciones de la micción, e inclusive hasta de la alimentación con la liberación de hormona antidiurética y de insulina, etcétera. Es bastante importante todo lo que sucede. Por eso es que como ustedes ven en estas imágenes, si yo tengo una mamá toda estresada, esto va a tener una respuesta hormonal distinta a esta que está aquí riéndose. Entonces, debemos manejar eso. ¿Y cuáles son esas hormonas? Vamos a hablar de las básicas y qué es lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy aquí. La oxitocina, que es una hormona neuroproficiaria o una neurohormona, así le llaman también, se estimula su producción en los momentos de placer y de bienestar. Cuando nosotros estamos tranquilos, sentimos placer, nos sentimos chévere, ahí tenemos oxitocina para regalarle a todo el mundo. Y en la madre gestante se estimula aún más. Ustedes saben desde cuándo. Miren lo que dice aquí, desde el momento de la implantación del embrión. En lo que el embrión se implantó, hay un envión de información a la región hipoficiaria y se produce oxitocina. Por eso es que hay más ímpetu, más ganas de hacer cuando las personas están iniciando el embarazo. Pero también, como eso es hormonal, puedes tener una memoria neurometabólica que te impacte, que vaya en contra, sea como tu propio harakiri peleando contigo mismo porque ya no estás acostumbrado a sentirte bien y entonces viene el malestar, la incomodidad por el embarazo. Fíjense cómo va de un extremo a otro lo importante de la emocionalidad. Y tiene un pico de producción en el parto y en las 2 horas siguientes a haber ocurrido el parto. En ese momento, cuando ya el fruto de ese embarazo está fuera de la mamá, en las 2 primeras horas está esa oxitocina a millón y por eso hay tanto placer y hay una sensación tan grande de amor entre la madre y el hijo. Es la hora dorada, es el minuto dorado. En realidad son 2 horas, pero imagínense ustedes, si son tan difíciles mantenerlo durante la primera hora, si le decimos a la gente que pueden esperarse 2 horas, es capaz que traigan al niño a la semana. Entonces hay que decir que es una hora, que es la hora de oro, que es el minuto de oro, para que en esas 2 horas nosotros podamos tener al niño con su mamá. Eso es importantísimo. La oxitocina, como les dije, es una neurohormona, regula procesos funcionales cerebrales y es capaz de movilizar receptores a nivel de todos los órganos vitales. Por eso es que te puede llevar a que tengas una mejor circulación, puedes tener una taquicardia, puedes tener un malestar estomacal porque se te movieron tus tripitas, porque se te movieron también los receptores a nivel intestinal, porque ella está en todas partes y puede activar todos los receptores. Y tiene un efecto modulador en la respuesta vagal, lo que a su vez influye sobre comportamientos humanos básicos. Es esa sensación de bienestar o de rechazo dependiendo de la situación, pero generalmente cuando tú tienes la oxitocina bien regulada, vas a sentirte bien con ánimo y tu parte vagal, simpática parasimpática, va a estar controlada. Entonces, fíjense lo importante de la oxitocina y que la tenemos desde el momento de la implantación del embrión hasta 2 horas después del nacimiento del niño. También existe su gran amiga, la gran amiga de la oxitocina, ¿cuál es? La prolactina. Ella también es una hormona neurohipoficiaria y ella se encuentra aproximadamente en un 15% en lo que es su porcentaje de presencia normalmente. Pero sin embargo, cuando ocurre el, la estimulación por el embarazo, se incrementa 50%, imagínense ustedes. Y ella va a mantenerse durante la lactancia. En el periodo en que la madre esté lactando, vamos a tener niveles de prolactina de un 50%. Es una hormona de actividad neuroinmunoendocrina. Por eso es que es tan importante que nosotros mantengamos la lactancia humana, porque la madre
se mantiene sana y a través de la lactancia humana recordemos que vamos a dar muchos factores inmunomoduladores y eso permite que el niño también tenga salud desde el punto de vista gastrointestinal y por ende vamos a tener salud neuroendocrina y vamos a tener un buen eje microbiota intestino-cerebro, que es súper esencial para mantener la actividad de relaciones interpersonales reguladas y con buen aprendizaje. Regula los procesos inmunológicos y regula la respuesta de defensa por estrés y por ende responde a los neuroreceptores. Si yo necesito expresar más neuroreceptores, la prolactina me ayuda a que yo los exprese y de esa manera metabolice lo que tenga que metabolizar y yo pueda manejar bien mi emoción. Mientras tanto, si yo no tengo buena prolactina, pasa lo contrario. O no expreso los neuroreceptores o expreso de más y entonces eso me lleva a crisis de ansiedad. Fíjense qué importante entonces es la prolactina a través de la lactancia humana. Esto es un pequeño esquema, pueden buscarlo, es una revista mexicana, es reciente del 2022, donde habla de lo que es la neuroinmunoendocrinicidad, de lo que es la actividad del amamantamiento. Y es importante que veamos, como ustedes ven aquí, desde la hipófisis se va a estimular precisamente a nivel de todos lo que son los centros nerviosos de piel, por la succión, la movilización de la lengua del niño, etcétera. Todo esto activa oxitocina para placer y bienestar y la prolactina para que posteriormente puedan llenarse esos alvéolos de los conductos galactíferos y puedan ser expulsados y se crea el círculo precisamente de amor, de tranquilidad que se da en la lactancia humana. Entonces, ¿hay una regulación emocional neurohormonal posible por la lactancia humana? Pues sí, porque las hormonas que están allí son hormonas que estimulan expresión, inhibición, activación, perdón, o supresión de diferentes receptores que se ubican en zonas que son las susceptibles de influir sobre el sistema nervioso, tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso autónomo con su parte simpática y parasimpática. Hay una respuesta química mediadora de la respuesta instintiva, acuérdense, cerebro reptiliano, de la respuesta habitual, acuérdense, arquetípico, que es la parte de los hábitos, y de la respuesta consciente, que es donde va el bien y el mal y el aprendizaje. Entonces, volvamos a ver el esquema. Fíjense, reptiliano, aquí está la parte instintiva, el arquetípico, aquí está la parte de los hábitos, que sería la parte habitual, y el consciente. Nosotros comenzamos todos reptilianos, después vamos haciendo arquetípico, hasta que nos va dominando la parte del neocórtex sin dejar las otras dos partes. Entonces, ¿qué podemos concluir? Si existe una estrecha relación entre la emocionalidad y la lactancia humana. Esta relación responde al ser humano desde su propia fisiología, es propia del ser humano, no es que es inventado. Y esto es algo que ustedes que están haciendo este curso de especialización en lactancia humana, ustedes deben manejar esto, que a veces uno habla de estas cosas y la gente piensa, no, pero es que eso es algo muy efímero, que no, esto tiene una base fisiológica. Esto no es que Julio César Márquez lo inventó ni que lo inventaron ninguno de ustedes. Eso tiene neurotransmisores, estas son moléculas, eso está ahí, eso no fue que lo inventamos nosotros. Y la emocionalidad implícita al momento de la lactancia es inherente al ser humano como un instinto básico. Entonces, eso también es importante para nosotros que somos pro lactancia humana. Nosotros tenemos que buscar que la lactancia se dé. Es pelear contra muchas cosas culturales, ¿oyeron? Ustedes lo saben mejor que yo. Cuando se hace ese enlace entre el niño y la madre, el instinto prevalece y sale la oxitocina y da el placer. Y eso no lo tumba nadie. Por eso es que tenemos que tratar de estimularlo. ¿Ok? Este instinto se activa desde la concepción. Por eso es importante que nosotros apoyemos la lactancia humana desde que nos llega la mamá a la consulta prenatal. Esa es una de las cosas que ojalá pudiésemos nosotros instaurar en todo el mundo. La consulta prenatal. Yo estoy tratando de hacer la consulta prenatal de neurodesarrollo, que es mucho más especializada, pero es importante que nosotros hablemos, tratemos de hablar con los ginecobstetras para crear esa consulta prenatal. Va madurando, perdón, de acuerdo a la propia regulación neurohormonal de la madre, afecta directamente al binomio madre-hijo, por supuesto. ¿Por qué? Porque va a crear un patrón de respuesta neurometabólica. Es decir, la emocionalidad materna influye durante
todo el embarazo para que el niño nazca con las características neurometabólicas de la madre. Si es una madre que tuvo mucha emocionalidad negativa, el niño va a tender a ese tipo de emocionalidad. Si fue una emocionalidad positiva, también. Entonces es importante que manejemos eso. La respuesta emocional de la madre ante el proceso de lactancia es susceptible de la modulación externa. Aun cuando es instintiva, la podemos modular. Entonces tenemos que ayudarla. Y al ser susceptible de modulación, se transforma en un instinto modificable y por eso debemos, como dice allí en la última conclusión, estimular lo positivo en todos los ámbitos de la lactancia humana, porque de esa manera vamos a predisponer a que la madre tenga una emocionalidad positiva y logremos emocionalidad positiva en nuestro niño. Y les traigo estas dos frases. Dice, la leche humana es un sistema de soporte especializado, sofisticado y complejo que proporciona nutrición, protección e información al lactante humano. Eso lo escribió este señor que está aquí. Están leyendo, ¿no? Stephen Busher. Y esta, ya te voy a dar ya para que me digas lo que me quieres decir, Pedro. Esta otra frase, esta la escribió Stephen Busher. Y miren esta otra frase. Dice, la lactancia humana es algo tan mágico que solo lo entiende quien sabe amar. Tú amas a tu hijo, entonces aliméntalo con lactancia exclusiva. ¿Y ustedes saben quién dijo esta frase? Yo. Entonces yo quiero que se la lleven, porque es verdad, es importante. Tú amas a tu hijo y no es por cosas efímeras. Tú sientes que amas a tu hijo. Tú tienes tus neuroreceptores para el amor de tu hijo y para buena emocionalidad, entonces estimula los de él también. Vamos a darle la lactancia humana. Y nosotros vamos a llevar a que las personas sean más asertivas, porque con la lactancia humana se logra muchísimo. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta disertación. Termino con la frase de Miguel de Unamuno que dice, Señor, alza la puerta, que la has hecho para los pequeños y yo he crecido a mi pesar. Hoy crecimos porque hemos aprendido un poquito más, pero debemos seguir siendo niños y vivir en ese mundo de los niños donde las cosas son tan maravillosas. Aquí les dejo el número telefónico de mi unidad. Esta es mi red social Instagram y soy orgullosamente Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y seguimos siendo la voz de la infancia venezolana. Desde el equipo de Doctor Márquez Pediatra, desde la Unidad de Pesquisa Neurosensorial Infantil, les agradezco infinitamente que me hayan permitido, me hayan dado el honor de poder estar con ustedes. Gracias, doctora Elvia, gracias, doctor Pedro, por permitirme estar con este maravilloso grupo. Gracias al doctor Marcos que nos dio una clase de lujo, pero realmente una clase de lujo. Mira, te está aplaudiendo Brandon de Trujillo. ¿Quién? Brandon de Ah, Trujillo. Brandon. Ah, Brandon, ¿cómo estás? sí, Déjame salir de aquí de la pantalla. ya pueden, sí, ya pueden todos abrir sus. Este, Déjenme decirles que el doctor Márquez es, tiene una clase ahorita a las 7 en punto y él está con nosotros este sí. momento Tengo porque, un live Instagram. ajá, entonces él está acompañándonos en este instante un ratito. Así que no me lo vayan a coger preguntas. No, no, no vamos a caerle a preguntas, vamos a hacer comentarios. Y es un detalle realmente, un lujo de clase, es magistral. Y por eso te amamos y te queremos desde la Junta Directiva Central y desde toda la sociedad venezolana de Poricultura y Pediatría y todas las filiales. Y tú lo sabes porque eres grande. ¿Cómo es posible que hayas hecho en tan poco tiempo una disertación tan sabrosa, tan fácil, tan sencilla, de algo que a veces pues cuesta muchísimo entender, que imbrinca, imagínate, los tres tipos de cerebro y las emociones, la expresión de los receptores, todo lo que tiene que ver con la neuroquímica y finalmente terminas con una frase que es básica entre los seres humanos, que es amar. Cuando amamos lo que hacemos, cuando amamos lo que decimos, pues todo resulta fabuloso. Te felicito y yo te amo de aquí a Andrómeda, que es una galaxia que no sé dónde está, pero está bien lejos.
Entonces, Eh, Yo excelente. creo que, mira, te voy a contestar, Pedro, como me contestó una vez una amiga mía que dijo que yo le dije que yo la quería muchísimo. Y ella me dijo, yo te quiero más, yo te quiero hasta Hawái. Y yo le dije, hasta Hawái. ¿Y dónde queda Hawái? Me dijo, bueno, ¿tú sabes dónde está la Bahía de Cata? Más para allá. Bueno, entonces, tú me quieres donde está la luna, más para allá. Mira, Más se arriba. retorna ese amor, o yo, se retorna ese No, amor. Ustedes para mí son mi familia y de verdad que me ha gustado que se puedan hablar estos temas, porque son temas un poco enredaditos y poderlos sí. tratar de hacer más, más entendibles. Espero que hayan Sí, quedado claras las cosas. es que bastante claros y lo que no quedó claro nos dio una orientación que es bien importante para ir un poco más allá y comenzar ahora Ujú. por parte de cada uno de nosotros a buscar e investigar todo lo relacionado con esto que has dicho y reitero, la lactancia, neuroquímica, neurotransmisores y la expresión de estos receptores que son tan importantes y el hecho de entender que desde el día 12 y en lo adelante hasta esas 2 horas después del parto, que es maravilloso realmente poder entender ahora lo que parece como esotérico, inexplicable, pero que la medicina, la evidencia, desde esta certeza de la ciencia, uno definitivamente sabe que está en el camino correcto cuando ama y Bueno, defiende y promueve a la lactancia. Pedro, te comento algo, mira, para que tú veas, y eso lo pueden buscar, es algo que se está estudiando inclusive todavía, para que tú veas lo que es la importancia y lo que es la memoria neurometabólica en los recién nacidos. Una vez, en un congreso fuera de Venezuela, yo escuché a un doctor hablar acerca de el par craneal. Yo no sé si ustedes han Ay, oído hablar del par craneal. no. Bueno, imagínate tú, cuando a mí me dicen par craneal cero, yo dije, ya va, ¿qué es esto? Yo dije, ¿no será que este viejito está tan viejito que cuando en la época de él no, ya no ni siquiera numeraban los pares y comenzó el cero? No, resulta ser que el par craneal cero se está estudiando porque tiene que ver con memoria neurometabólica. Parece ser que es el predecesor, el precursor, perdón, del nervio olfativo. Y es tanto que cuando hicieron un Okay. estudio en 100 niños, imagínate tú, los colocaron a todos, que nos mostraron el video, colocaron a todos los 100 niños en unos cuneros y mojaron un algodón con el calostro de la madre y fueron pasando a uno por uno y cada niño reconocía el calostro de su madre. 100%. O sea, no hubo ninguno de los 100 niñitos que se peló. Y eso lo están estudiando. Imagínate tú lo que es la memoria, cómo ese niño viene con la recepción específica de ese olor, cómo se activa desde el punto de vista físico específicamente un neuroreceptor olfativo para ese olor que está saliendo de esa madre. Entonces, fíjate, son cosas que están basadas en evidencia, que todavía se están estudiando, hay moléculas implícitas. Imagínate tú, y estamos hablando del nervio olfativo, que es el único que no pasa por el hipotálamo, que tiene paso directo, y de hecho por eso es que hubo tanto problema con el COVID, porque el bendito virus del SARS-CoV-2 pasa directo y por eso te causó las depresiones y por eso todo el mundo tuvo crisis de pánico con el bendito COVID. Esas son cosas que son reales fisiológicamente. Así es. Entonces, aprovechando que acabas de mencionar depresiones, que yo lo correlacionaría también con la tristeza y aquello que acabas de mencionar de ese ambiente y ese medio externo cuando no es positivo sino negativo, de gritos, de maltratos, de amenazas, de ese desdén de no tomar en cuenta, definitivamente eso impacta, como lo acabas de explicar, en la vida de ese niño para siempre. Y no es sino hasta que tenga tal vez un nivel de conciencia en donde sea capaz de trabajar él por su cuenta esa emocionalidad para hacer como un cambio. Eso es posible, ¿verdad? Sí, pero sin embargo, Pedro,
algo bien importante que nosotros tenemos que manejar es el hecho de que nosotros como profesionales de la salud y los profesionales de la educación somos, en cierta forma, el puente que tiene que cruzar emocionalmente el niño. Entonces nosotros tenemos que tener esa sensibilidad propia de que trabaja con los niños para determinar dónde existe alguna posible alteración desde el punto de vista emocional materno, porque a ese niño hay que tratar de transformarle sus recuerdos y sus sensaciones en emocionalidad positiva. Él va a poder hacerlo más adelante, pero en la etapa en la que estamos nosotros, que es nuestra etapa de niño y de adolescente, inclusive, son etapas muy fuertes para poder manejar ese tipo de situación. Entonces yo los invito a que tengan un poquito de esa sensibilidad, observen un poco más allá, dense la oportunidad, así como uno sale de vacaciones y va a un campo y ve los detalles de los árboles, de las flores, etcétera. Vamos a darnos la oportunidad de ver los detalles en los niños, de ver los detalles hasta en su familia, de los educadores, cómo llega la mamá y cómo llega el papá a llevar al niño al colegio, cómo el niño responde cuando se Así va, es. cómo es su respuesta emocional en relación con otros niños, ¿es agresivo, no es agresivo? ¿Qué pasa allí? Porque eso te permite, en cierta forma, orientarte hacia cuál va a ser el accionar con ese niño para poder modelar ese instinto. Así es, pero incluyendo a la familia, ¿verdad? Ustedes vas a Sí, estar de sí, acuerdo conmigo, a la mamá, al papá y por supuesto el entorno. Entonces, definitivamente, la ciencia no es solamente el manejo de lo que ya alopáticamente nosotros manejamos farmacológicamente, sino que hay un paso que está más allá, que va siempre también un poco de la mano para poder, digamos que integrar y diversificar los tratamientos, ¿cierto? sí, sí, y de hecho hay que recordar lo que es el concepto de salud. El concepto de salud no es solamente la ausencia de la enfermedad, es el bienestar completo del niño y eso tiene que ver con su familia y con sus relaciones interpersonales y por supuesto tiene inherente la base que es la emocionalidad. Por allí creo que habían levantado una manito, pero creo que la bajaron. A ver, mm, no sé si A ver, quiere hacerlo Doctora, a creo voz. que fue la doctora María Fabiola Tavares. la ¿Tiene doctora la María palabra? Fabiola. Ujú. Sí, doctora. Puede hablar. Hola, ¿cómo estás, doctor? Un placer. Hola, Agradecida. Fabiola, ¿cómo estás tú? Bien, Gracias por bien, estar aquí con chévere. nosotros. Agradecida porque para mí siempre sus conferencias han sido excelentes, de verdad, un placer escucharla, pero quería hacer el comentario en vista de que aquí tenemos muchos residentes, que tenemos que mantener un ambiente agradable desde el embarazo. Por ello es importante, ¿verdad?, la consulta prenatal pediátrica, que bien usted lo decía. Ojalá, yo aspiro que aquí la iniciemos lo más pronto posible. No es fácil en los centros hospitalarios comenzarla, pero bueno, tenemos la fe de que sí lo vamos a hacer, porque la mente tiene poder. Entonces, lo que quería comentar es que debemos dar un trato agradable, especialmente en las salas de parto, en el área de puerperio, para poder activar satisfactoriamente esas hormonas, la prolactina para que produzca la leche y la oxitocina para que esa mujer se sienta en un ambiente agradable y se sienta feliz, evitar el maltrato, porque aún en estos días se evidencia que en ginecobstetricia es impresionante. Una mujer cuando se atiende, eso es terrible. A veces las expresiones de los mismos medios, que yo entiendo que pueden estar cansadas, lo que sea, pero el respeto debe ser primordial. Entonces, ¿cómo una mujer va a elevar oxitocina si está sometida a ciertas alteraciones emocionales? O sea, es difícil. Y por supuesto, quitarnos esa venda que tenemos, ya bien usted lo dice, que viene de la prolactina que produce la leche, y la oxitocina, la hormona del amor, que esa mamá se siente feliz y va a producir leche una vez que hay una adecuada succión. De verdad que el tema es interesante, me Claro. encantó y de verdad que lo felicito. Un abrazo, saludos. Ella, gracias, mi amor, gracias. Nos vemos pronto por allá. Ok, saludos. Ya, cerré. Ojalá pudiéramos implantar las consultas prenatales en todos los hospitales de Venezuela. Sería buenísimo y que tuviésemos la capacidad de traernos con nosotros a esos ginecostetras para que en vez de decirle a la mamá,
tranquila que tú pares, tú no vas a ninguna cesárea, porque tú lo que quieres es que te hagan una cesárea, porque no, enseñarles que el parto es lo mejor, que sí puede, pero con amor, con tranquilidad, quitarle los miedos y hacer las cosas como deben ser. Cuenta Si con eso, nosotros Julio César. lográramos eso, imagínate tú, qué maravilla. Cuenta con eso, con lo que estás diciendo, porque precisamente ese ABC que tenemos de lactancia, las primeras conferencias tienen que ver con esa consulta pediátrica prenatal, que definitivamente son importantísimas por todo lo que están diciendo, sí. Así que eso es un hecho. Sí, magnífico. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Vamos a revisar. Bueno, excelente. Felicidades, doctor Márquez. Es buena señal, es buena señal. Eso fue que quedó clarito Clase lo del magistral. cerebro reptiliano, etcétera, etcétera. Excelente. Debemos estar vigilantes como el entorno emocional de la diada, madre, e hijo y profesionales que están en su entorno. Sí, maravilloso. Bueno, en aras de tu próximo evento, más que Sí, agradecer, señor. nos complaciste no dándola ayer, sino hoy. Y ustedes quedan invitados para el martes que viene. Recuerden que esta es la última clase del segundo módulo por lo que el martes hago el examen preliminar, ¿de acuerdo? Así que nos vemos el Ay, martes. Dios, imagínense ustedes, ahora se van a acordar de mí como la última clase antes del examen. Facilísimo, Bendito Dios, qué facilísimo. emocionalidad. El Les quiero problema es, invitar, voy a hacer una cuña, voy a aprovechar. Los quiero invitar para el live Instagram de esta noche. Es a las 7:30 de la noche con la doctora Daniela Useche. Vamos a hablar acerca de nutrición en la neurodiversidad. A través del canal de Doctor Márquez Pediatra se van a activar nuevamente los live Instagram, que va como parte de toda la educación médica continuada de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. La parte mía que es neurodesarrollo. Vamos a comenzar con temas bien interesantes. Hoy hablamos de nutrición. Se hablará de la verdad de las dietas en la neurodiversidad. ¿Sirve o no sirve? Eso lo vamos a hablar. muy Ok, bien. Ahí te qué mando bueno. unos 30 muchachos para allá. Un abrazo para todos, buenas noches y muchísimas gracias. Ellos saben que el Gracias. examen es una panza. Gracias. Soy una mamá con ellos. Así que eso es una panza. Gracias, un abrazo. No le crean, no le crean. Ella pregunta cosas, no le crean. Yo soy de la junta directiva, yo sé la verdad. No, pero es que ya presentaron un examen, está demasiado fácil. Entonces ya saben. Fácil. No, eso no eran los exámenes así, las cosas esas que yo veía puro. No, Ah, No, pórtate bien. Chao, no, buenas no. miren, eso se gracias a llama todos. Gracias a todos. emocionalidad, emocionalidad muerganística. Mentira. Van a salir todos bien. Un abrazo.